seguimos entonces con más compartiendo el programa que construye el presente con fuerte vinculación al futuro. Y nos vamos junto al señor Ramón Bordón. Esto es presentado por la cooperativa Sagrado Corazones en este bloque financiero. Apuntamos a la educación y a la formación financiera. De esta manera lo hacemos con el señor Ramón Bordón, gerente general de la cooperativa Sagrado Corazones. Bueno, ya sabemos el concepto que quién tiene salud financiera. En el programa anterior habíamos dicho que tiene salud financiera aquella persona que tiene un porcentaje de ahorro. Bueno, la primera meta de ahorro que tiene que tener una persona es la meta de ahorro para imprevistos. ¿Qué significa el imprevisto? El imprevisto es algo que nosotros nos ocurre, que no lo tenemos planificado, ¿verdad? Por ejemplo, un accidente ya sea con el vehículo, un accidente en la casa, un imprevisto. Nadie puede, digamos, saber cuándo y dónde te va a ocurrir y cuánto te va a costar ese imprevisto. Entonces, la primera meta de ahorro es tener depositado un cierto monto para cubrir esos imprevistos. Entonces, yo les decía en el programa anterior, inclusive que el 32% de las personas que hoy están sobreendeudadas, lo están sobreendeudadas por un problema de imprevisto que tiene que ver con la salud. Y otro tema interesante, mucha gente me dice a mí, ¿cómo es lo que puedo ahorrar? ¿Cómo puedo llegar al ahorro dentro de mi presupuesto? En el próximo programa vamos a hablar lo que es un presupuesto, cómo vamos a confeccionar nuestro presupuesto. Y realmente la fórmula tradicional el ahorro, cuando uno busca inclusive en Google y te dice que la fórmula del ahorro es ingreso menos gasto. Si nosotros miramos al ahorro, observamos el ahorro como ingreso menos gasto, vamos a considerar que el ahorro es lo que nos sobra, ¿verdad? Y esa práctica lo llevamos desde muy chiquitito, ¿verdad? ¿Qué pasa en la casa? En la mayoría de los hogares, alguien le entrega a su hijo una alcancía y le dice a su hijo, pone acá todo lo que te sobra. Entonces mucha gente está diciendo, le estoy enseñando a ahorrar a mi hijo. Y realmente esa fórmula o esa manera de ahorrar no tiene mucho impacto. Lo que finalmente nosotros estamos logrando es decirle a nuestro hijo que el ahorro es lo que sobra. Y para una persona que maneja saludablemente las finanzas, que tiene como meta ahorrar y luego invertir, el ahorro tiene que ser una prioridad. Entonces modificamos un poquitito esa fórmula y cambiamos a esta fórmula que me gustaría que apliquen. No ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Significa que lo primero que yo tengo que separar de mis ingresos es mi porcentaje de ahorro, ¿verdad? Que lo ideal es el 10% de mis ingresos, ¿verdad? Entonces, si yo gano 2 millones de guaraníes, lo ideal sería que yo ahorre 200.000 guaraníes al mes. Esa debería ser el monto ideal del ahorro, ¿verdad? En próximos programas vamos a desarrollar más y nos vamos a dar cuenta que inclusive ese porcentaje del 10% es poco cuando yo ya voy avanzando en edad, ¿verdad? Para una persona que tiene 40, 42 años, 45 años, el 10% puede ser insuficiente. Pero volvamos a nuestro tema principal, el ahorro para imprevistos. ¿Y cómo lograr ese ahorro para imprevistos? ¿Cuánto debería ser mi ahorro para imprevistos? Y mi ahorro para imprevistos debería ser de por lo menos 3 meses de mi ingreso. ¿Cómo se entiende eso? Si yo gano 2 millones de guaraníes al mes, mi fondo o mi ahorro para imprevistos debería ser de por lo menos 6 millones de guaraníes. ¿Por qué? Porque eso se estima que es el tiempo que una persona, por ejemplo, un imprevisto también puede ser quedarse sin trabajo, y muchos me van a decir, no, pero si a mí me echan de mi trabajo, me van a pagar una indemnización. Pero no todos los casos se da, ¿verdad? Hay empresas inclusive que cierran, le comunica a sus empleados que cerraron las puertas y después tienen que entrar en un litigio inclusive para poder cobrar la indemnización. Entonces, 3 meses de mi ingreso tiene muchas razones. Uno es porque es el tiempo promedio en el cual yo vuelvo a conseguir trabajo si me quedo sin trabajo. 3 meses de mi ingreso es un monto considerable en el cual yo puedo hacer frente a imprevistos de salud o a imprevistos de algún accidente que yo tenga. Entonces, ¿qué pasa si me ocurre el imprevisto? En vez de solicitar un préstamo y tomar un nuevo compromiso de préstamo, lo que yo estoy haciendo es usar mi colchoncito, como mucha gente lo denomina. Entonces,
para resguardar mis finanzas, para que yo pueda ir tomando mejores decisiones de consumo, ahorro e inversión, es muy importante tener ese ahorro para imprevisto, en el cual mucha gente me dice, pero ¿cómo querés que me alcance? Con los 2 millones de guaraníes, que es el salario mínimo hoy, menos lo que me descuentan de IPS, apenas me alcanza para vivir. Entonces, acuérdense que el ahorro es lo único mío que me queda después de todo el sacrificio. Eso es lo único mío, porque si yo con mi salario empiezo a pagar cuentas, a comprar cosas, esa plata se fue. Lo único que me queda realmente para mí es mis ahorros, ¿verdad? Entonces yo le digo a la gente, si no podés el 10%, que de buena primera es muy difícil lograrlo, cuando uno inclusive no puede llevar un registro de todos sus ingresos y todos sus gastos, que después lo vamos a aprender a hacer en algo llamado presupuesto. Entonces por lo menos, como dice mi amigo Florencio, apartar un 50.000, apartar un 60.000, apartar un 30.000, pero lo importante es empezar a adquirir ese hábito de algo tan importante que es el ahorro, ¿verdad? Entonces cuando uno ve que puede ahorrar 50.000, que el otro mes puede ahorrar 60.000, entonces uno se anima y dice, había sido no es tan difícil ahorrar, y entonces empieza a acumular ese ahorro hasta llegar a esa primera meta de ahorro, ¿verdad? Aparte del ahorro para imprevistos, hay dos tipos de ahorros más, ¿verdad? Que vamos a ir desarrollándolo en los próximos programas. O sea, un tipo de ahorro es para el imprevisto, que tiene que ser mi primera meta. La segunda meta de ahorro tiene que ser para cumplir mis pequeños sueños, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene un sueño, por ejemplo, mi sueño es viajar, mi sueño es cambiar mi auto, mi sueño es cambiar el mueble de cocina, mi sueño es cambiarle todos los muebles a la habitación de los chicos, mi sueño, o sea, mucha gente tiene un sueño y siempre dice, pero sueño. Los sueños se pueden volver realidad con una estrategia de manejar las finanzas. O sea, entonces ese segundo tipo, o sea, la segunda meta de ahorro es para cumplir sueños. Y la tercera meta de ahorro es para convertir mis ahorros en inversiones, que tiene que ser la finalidad de todo. O sea, tener inversiones que me generen en el futuro ingresos pasivos, para que yo pueda tener una jubilación confortable, una jubilación feliz y una jubilación sin preocupaciones, ¿verdad? ¿Por qué sobre todo en el caso paraguayo eso es muy importante? Porque prácticamente el 70% de la población paraguaya tiene como ingresos independientes, ¿verdad? Significa que cada uno tiene que hacer y formar su propia jubilación. Solamente el 30% está, digamos, relacionada con una caja como IPS o la caja de jubilaciones del Estado, y el resto tiene que ir creando su propia jubilación. Las finanzas afectan absolutamente a todos, no importa el nivel de ingresos, porque problemas financieros lo vemos inclusive en gente que gana mucho más que el salario mínimo. Los médicos, los abogados, los futbolistas tienen muchos problemas de finanzas, porque en finanzas no importa cuánto dinero pase por mi mano, el secreto de las finanzas está cómo puedo administrar ese dinero que pasa por mi mano, y en estos bloques que vamos a hacerlo semanalmente vamos a ir aprendiendo a cómo utilizar mejor ese medio, porque el dinero realmente es un medio, no un fin.